ya en contacto a Susana Sierra, presidenta de Chile Transparente. Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en CNN Chile. Muy buenas tardes, Matilde, muchas gracias. Bueno, entendemos que este es un índice que se elabora solamente en base a instituciones públicas, no entran los privados. Y te quería preguntar, ¿cómo se mide este índice? ¿Cuáles son los elementos que se consideran? Bueno, se consideran varios elementos, pero lo que más se considera finalmente es el Estado de Derecho, la solidez que tiene el país para poder combatir la corrupción. Por eso es que muchas veces nos sorprende que no entran tan bien los últimos casos, porque el índice tiene 1 año y medio de desfase. O sea, acá estamos viendo el año anterior, principalmente lo que ocurrió en 2020 y 2021. Yo creo que lo más importante y destacar de este resultado, Chile aparece como segundo en Latinoamérica. Chile se pegó una baja importante el año 2015 y desde ahí hemos estado estancados respecto al puntaje. Es resaltar que desde el 2015 se han hecho muchas acciones para combatir la corrupción, se han hecho nuevas leyes, en el fondo como que hemos ampliado este marco jurídico, pero es preocupante que sigamos estancados, porque lo que termina demostrando es que la ley no lo es todo y que independiente que hoy día tal vez que en marco regulatorio estemos preparados para combatir la corrupción, todavía eso no ve una contraparte en cuanto a disminución de los casos. Si es que pensamos en el año pasado fue un año donde descubrimos, donde se levantaron diversas áreas de corrupción. Yo le llamo corrupción 360 grados porque vimos casos no solamente los que estábamos viendo ahí, temas Fuerzas Armadas, vimos los temas de las municipalidades, vimos temas de corrupción empresarial. En el fondo no hay nadie que quedó libre respecto a esto. Y termina siendo bueno por un lado porque los casos salgan a la luz, pero malo porque nos damos cuenta que si hace 7 años atrás decíamos que en Chile la corrupción no existía, hoy día tenemos que asumir que la corrupción sí existe, pero tenemos que poner todos de nuestra parte para que esta no vuelva a ocurrir. No, este índice no da luces sobre los elementos que hacen de una institución corruptible o que se considere con un puntaje más bajo, no apunta a las causas. Sí, el índice a lo que apunta, y volviendo en el fondo como a la definición de corrupción, que es el uso del poder para beneficio propio y las causas que la provocan, que es como el control de cuentas, el índice sí apunta, o sea, más allá que el índice, los análisis de Transparencia Internacional a sugerencias para poder reforzar y para hacer que los países aumenten su índice, como por ejemplo las restricciones contra las libertades civiles y derechos humanos. Latinoamérica en general se ve muy marcada en rojo y los países, los continentes, África también, que es un continente que está con altos índices de corrupción, es uno de los temas importantes. También los análisis de Transparencia Internacional se refieren a la independencia entre recursos y las atribuciones de los órganos de control. Generalmente lo que termina pasando o lo que terminamos viendo es que cuando no hay un control cruzado, terminan ocurriendo actos de corrupción, y es lo que nos ha pasado en Chile también. Cuando vemos los casos de las Fuerzas Armadas, cuando vemos los casos de las municipalidades, empezamos a ver que terminan siendo autoridades que se van quedando como acomodadas, por así decirlo, en sus cargos y no hay una contraparte y por lo tanto la corrupción termina fluyendo. Susana, para que vayamos viéndolo por parte, hay reacciones en redes sociales que dicen, hacen burla de que Chile esté en el segundo lugar porque de acuerdo a lo que manifiestan debería estar en otro lugar. Te pregunto, ¿entra en este periodo de análisis el tema de lo que está ocurriendo en las investigaciones en Carabineros, en las Fuerzas Armadas? ¿Alcanzó algo de lo que está ocurriendo en los municipios, por ejemplo? Sí, los municipios fue más a final de año, así que eso todavía no alcanza, pero lo de Carabineros y las Fuerzas Armadas sí alcanza a entrar acá. Lo que es importante y que efectivamente ahí cuando hacen burla de esto es que este es un índice de percepción de la corrupción, no es qué tan corrupto es un país. La corrupción en general se mide a través de percepciones. ¿Qué es lo que demuestra este índice? Es que relativamente todavía Chile se sigue considerando
un país no tan corrupto como los vecinos, pero sí, en el fondo sí un país con niveles de corrupción. Yo creo que es muy importante reflejar acá que en Chile tenemos una institucionalidad que funciona. En Chile tenemos instituciones donde, si bien durante el último año han disminuido fuertemente la confianza ciudadana en ellas, en Chile tenemos un marco sólido. Lo que está en riesgo hoy día, y por eso yo siempre digo estamos acá en un punto de inflexión, porque todos estos hechos que ocurrieron el año pasado han hecho que se debilite la confianza en estas instituciones. ¿Qué es lo que pasa en un país que tiene instituciones con baja confianza? Estas instituciones se debilitan, porque finalmente la confianza se basa, o sea, las instituciones se basan en que las personas, los ciudadanos de un país las validen. Una vez que se debilitan, ahí es un campo fértil para la corrupción. Entonces, si es que nos comparamos efectivamente con el resto de los países de Latinoamérica, podemos demostrar, o sea, en el fondo ahí ya son hechos súper concretos de que las instituciones en el resto del continente son instituciones mucho más débiles, mucho más permeables de corrupción. Hay países con altos niveles de narcotráfico, de crimen organizado, y instituciones donde efectivamente la gente no confía en ellas y están debilitadas. Susana, pero ese es el gran riesgo que corremos hoy día en Chile. De que más allá del índice, sí, más allá del índice que haya tomado este análisis que hace Transparencia Internacional, ¿tú efectivamente crees que nuestras instituciones no están todavía afectadas por el crimen organizado? Y particularmente lo pienso en el tema del narcotráfico, porque si el narcotráfico está llegando a los niveles que está llegando, no es solamente porque se están vendiendo papelillos. ¿Cuál es tu percepción? Mira, yo creo que ese es un tema muy importante, es un tema que se tiene que poner sobre la mesa, que nos hemos cerrado los ojos por muchos años diciendo que en Chile no hay narcotráfico porque no es un país productivo, pero yo creo que este es uno de los temas principales de hoy día en Chile. El narcotráfico ha ido permeando a las poblaciones, ha ido permeando a la sociedad, y el narcotráfico va directamente asociado a crimen organizado, a corrupción, a lavado de dinero, y por lo tanto yo creo que hay instituciones que son permeables, y más allá que decir, mira, tal institución o tal puede estar, yo creo que nunca son todas las instituciones, pueden ser una área, pero sí creo que es muy importante que se ponga el tema sobre la mesa porque ninguna está exenta. Así todas son permeables finalmente a corrupción y que venga el narcotráfico, y eso es lo más grave. O sea, ya tenemos ejemplos como México, donde efectivamente es como que ya, ¿en quién confío? O está manejado o no está manejado, y por lo mismo hoy día hay que en el fondo poner ese tema sobre la mesa. Tenemos que hablar de ese tema, es un tema del que no nos gusta hablar y que por aquí salen unas leyes contra crimen organizado, contra narcotráfico, pero efectivamente este es un tema que permea desde lo más profundo de la sociedad, porque cuando se empiezan en el fondo como de a poco, así ya vamos por la municipalidad, ya tuvimos el caso de San Ramón y ahí quedó. O sea, piensa que el alcalde salió electo, después finalmente por suerte se volvieron a hacer las elecciones, pero ¿es San Ramón el único caso? Claro, por eso tal vez somos un país bastante negador, Susana, porque primero decíamos que no éramos un país corrupto y fueron saliendo cada vez más cosas y ya nuestra percepción no es igual. La percepción de que en Chile no hay narcotráfico también pudiera seguir la misma línea de negación, porque ya lo tenemos, la cantidad de homicidios que tenemos en nuestras calles da cuenta y los delitos, sicariato, bueno, muchísimas cosas que están efectivamente indicándonos que hay presencia de crimen organizado. Incluso hablaba el fiscal Ao de presencia de familiares de el Chapo Guzmán, el líder del cartel de Sinaloa, que están en Chile. Nada menos. Entonces, pudiera ser que tuviéramos los ojos un poco tapados frente a eso. Exactamente, Matilde, creo que es un súper buen tema que hay que ponerlo sobre la mesa, así como hace 7 años decíamos, no, si en Chile no hay corrupción y somos los jaguares, y nos confiamos, y eso nos lleva a los casos que estamos descubriendo hoy día. No queremos que el día de mañana nos pase lo mismo con el tema del narcotráfico. Creo que es un tema que el futuro gobierno se debería preocupar desde el minuto cero, y también no solamente a nivel de gobierno, sino a nivel de municipalidades y a nivel de todas las instituciones, que el primer remedio para el primer paso para la solución es saber que tenemos un problema, es reconocer que el problema existe y desde ahí empezar a trabajar qué vamos a hacer para que efectivamente no nos toque.
Muy bien, Susana Sierra, te queremos agradecer a esta hora por haber conversado con nosotros, presidenta de Transparencia. Muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema porque, claro, es bueno que lo hablemos y que comiencen a salir efectivamente algunas cosas sobre él. Que estés muy bien, buena tarde. Muchas gracias, Matilde, que esté muy bien.